rojo, negro, naranja, gris, verde o azul. Durante los miles de millones de años que nos precedieron, nuestro planeta ha visto de todos los colores. Basándonos en los últimos descubrimientos, vamos a sumergirnos en la fascinante historia de la Tierra primitiva, sobrevolando los paisajes surrealistas que originó. Nuestra aventura comienza tan lejos como podemos remontarnos, hace 4.530 millones de años en un periodo que llamamos después de Cristo. 1. Estamos unos 100 millones de años después del nacimiento del Sistema Solar, y nuestro planeta acaba de terminar su formación. En ese entonces no hay ningún paraíso en la Tierra, todo es un verdadero infierno. Toda la superficie, así como las profundidades, están completamente fundidas, y el mundo está cubierto por un océano global de lava incandescente, cuyo burbujeo incesante es mantenido por la energía liberada por los materiales radiactivos, abundantes en el sistema solar primitivo, que lentamente se hundieron hacia el centro de la Tierra y la calientan desde el interior. Pero también por las colisiones repetidas con meteoritos y cometas, que chocan frecuentemente contra el planeta. A pesar de todo, la violencia de estos impactos no es nada comparada con la de la colisión verdaderamente cataclísmica que sufrió nuestro planeta hace unos millones de años, cuando chocó, en un estruendo apocalíptico, con un embrión planetario del tamaño de Marte. Bajo la violencia inaudita del choque, cientos de miles de kilómetros cúbicos de roca y metales fundidos fueron lanzados al espacio, donde formaron un vasto anillo de escombros en fusión. Y mientras una parte de los elementos al rojo vivo de este disco de escombros en órbita cayó de nuevo a la Tierra, la otra se aglutinó para formar, en unos cientos de miles de años, nuestro satélite. Sobre este océano de magma global, la Luna sigue siendo una bola incandescente, 20 veces más cerca de nosotros de lo que está hoy en día. Desde el suelo, se ve enorme y ocupa una fracción desproporcionada de la bóveda celeste. La proximidad de nuestro satélite, que en ese entonces daba una vuelta alrededor de nuestro mundo en menos de 3 días, combinada con la rápida rotación de nuestro planeta, que da una vuelta sobre sí mismo en solo unas horas, genera poderosos efectos de marea que deforman el océano de magma viscoso. De tal manera que la Tierra es entonces escenario de mareas de lava, que periódicamente forman una protuberancia de varios kilómetros de altura. Debido a la cantidad fenomenal de energía acumulada, este océano global de magma va a persistir en la superficie durante algunos cientos de miles de años, antes de que en ciertos lugares el suelo comience a solidificarse. El más mínimo pedazo de corteza que se forma en la superficie de este infierno burbujeante es tan frágil como efímero. Porque los fluidos convectivos que ascienden, cargados de calor desde las grandes profundidades, vienen regularmente a reciclar y disolver las regiones solidificadas, que son en cierto modo enormes balsas de roca sobre un océano de magma incandescente que lentamente se enfría. Paralelamente, este escenario apocalíptico de lava y luz se ha dotado de una atmósfera densa y ardiente, alimentada por los gases que, inicialmente disueltos en las rocas fundidas, se escapan cuando éstas se solidifican. Esta desgasificación masiva del interior incandescente del planeta carga la atmósfera de vapor, agua hirviendo, CO2, nitrógeno, monóxido de carbono, dihidrógeno, metano y otros compuestos sulfurosos, que envuelven al mundo en una gruesa capa de nubes. Vista desde el espacio, la Tierra está entonces cubierta por un velo oscuro y opaco, probablemente gris, marrón, cobrizo, detrás del cual la superficie incandescente solo aparece de manera intermitente, como brasas vistas a través de una niebla espesa. Suponiendo que fuera posible sobrevivir en la superficie, al caminar aquí, tendrías menos la sensación de moverte en el aire que de avanzar en un fluido ardiente y tan denso como pegajoso. Porque la cantidad abrumadora de vapor de agua en suspensión en la atmósfera ejerce una presión probablemente de decenas a cientos de veces mayor que la que conocemos hoy en día. En esta atmósfera turbulenta, las partículas cargadas de electricidad estática, que son expulsadas continuamente por las erupciones y los volcanes nacientes, favorecen la formación de relámpagos. Por lo que el cielo crepita en un ruido de fondo casi permanente de truenos. Subtitulaje. En el horizonte es un crepúsculo casi continuo. Porque bajo este cielo que nunca se abre realmente, la luz del joven sol, que es aproximadamente 30 veces menos luminosa que hoy, penetra y se difunde con dificultad a través de las nubes. Y menos del 1% de la radiación incidente llega a la superficie.
Sorprendentemente, aunque el Sol es menos potente de lo que es hoy, el proceso de enfriamiento del planeta es relativamente lento, porque la atmósfera densa y rica en gases de efecto invernadero actúa como una tapa térmica que atrapa el calor. La Tierra primitiva es, de alguna manera, un planeta bajo una campana de vidrio, donde solo una pequeña parte de la energía emitida por las lavas se escapa al espacio, mientras que la mayoría queda atrapada por un efecto invernadero monstruoso. Durante unos 20 millones de años, el agua solo existe aquí en estado de vapor. A medida que la temperatura sigue descendiendo lentamente, la superficie del planeta se cubre cada vez más de costras sólidas. Recorrida por fallas volcánicas, se parece a la piel de un dragón en proceso de cicatrización. Y cuando la temperatura en la superficie baja de los 373 grados, el agua sale de su fase crítica. Y bajo un cielo casi 200 veces más pesado que el de hoy, comienza a condensarse. Y entonces el planeta cambia bruscamente de régimen. Durante miles de años, lluvias torrenciales se desatan a escala de todo el planeta. Y el agua que cae continuamente del cielo empieza a llenar poco a poco los primeros océanos. Océanos cuya temperatura inicialmente es de varios cientos de grados y que se mantienen en estado líquido por la enorme presión que ejerce sobre ellos la atmósfera, como lo haría la tapa de una olla de presión. Cuando la temperatura baja de los 300 grados en la superficie, la profundidad de los océanos ya es de casi 2 kilómetros. Y a medida que la atmósfera sigue perdiendo su vapor de agua, la fuga de la radiación hacia el espacio se vuelve mucho más eficiente, y el enfriamiento de la Tierra se acelera. Al final de este diluvio, casi todo el planeta queda cubierto por un único océano, del que sobresalen algunos pocos relieves volcánicos efímeros. Estos suelos oscuros y surcados de fracturas rojizas son regularmente cubiertos y engullidos por las surgencias de magma, pero también erosionados por los violentos movimientos del océano. Debido a la proximidad de la Luna, las fuerzas de marea en esa época son cientos de veces más intensas que las que conocemos hoy en día, lo que provoca que el nivel del agua varíe localmente casi 100 metros varias veces al día. La Tierra da una vuelta sobre sí misma en unas 10 horas y los ciclos de marea se suceden a un ritmo frenético. Aquí, las rocas de la superficie también son continuamente erosionadas por la alta acidez de las lluvias y por las aguas calientes y corrosivas de los primeros océanos, que, al llenarse de minerales disueltos que absorben la luz, adquieren tonos oscuros. Si tuvieras una vista lo bastante aguda para ver bajo las nubes, notarías que en el horizonte todavía no hay ninguna cadena montañosa ni ningún continente verdadero. Aquí, solo los volcanes que se alinean a lo largo de gigantescas fallas sobresalen momentáneamente del único océano. Y los millones de años como la lava siguen fluyendo, la Tierra ha cambiado de nuevo ligeramente su rostro. El denso velo atmosférico que la envuelve ahora deja ver, en algunos lugares, vastas extensiones continentales nacientes, formadas por la actividad volcánica, que sigue siendo extremadamente intensa. A pesar de todo, la permanencia de la tierra firme sigue siendo una excepción. Las superficies emergidas solo cubren entonces unos pocos % del planeta, y esos relieves que sobresalen temporalmente del océano son fragmentados e inestables. La gran mayoría de ellos son erosionados o reciclados en apenas unos pocos millones de años. Aunque el planeta ya no es una hoguera continua y la atmósfera puede aclararse en algunos lugares, en todos los lugares donde la lava entra en contacto con el océano, se forman penachos de vapor de agua que se elevan al cielo, dando origen a nubes densas, casi permanentes. La atmósfera, por su parte, sigue siendo terriblemente corrosiva, y el cielo, siempre cargado de partículas volcánicas, difunde la radiación solar que apenas logra abrirse paso hasta la superficie, y baña los paisajes con una luz lechosa, cuyos tonos tienden al amarillo, al marrón y al rojo. Si por arte de magia te teletransportaras aquí, la muerte sería prácticamente inmediata, porque el aire, saturado de CO2 y nitrógeno, carece de oxígeno y por lo tanto es irrespirable. Sin embargo, extrañamente, este entorno inhóspito es extraordinariamente productivo.
porque la radiación del Sol viene continuamente a desgarrar las moléculas de metano, probablemente presentes en abundancia en la atmósfera, desencadenando cadenas de reacciones químicas complejas que dan origen a una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles. La radiación del joven Sol también favorece la formación de aerosoles. Estas partículas volátiles, que sirven como núcleos de condensación, favorecen la formación de nubes que toman el aspecto de brumas orgánicas o sulfurosas. Por lo tanto, es probable que nuestro planeta azul haya tenido en esa época un aspecto anaranjado, visto desde el espacio. En esta Tierra que sigue dominada por los colosales flujos de calor que emergen de las entrañas del planeta, los paisajes comienzan a contrastarse. Algunas regiones están sometidas a fases de vulcanismo extremo y otras, más benignas, disfrutan de una relativa calma. En esos tiempos remotos, los océanos no solo cubren la gran mayoría del planeta, sino que también atraviesan sus cortezas, debilitadas y fracturadas constantemente por el calor interno, los efectos de las mareas y los impactos de meteoritos. Así, en el fondo de los océanos, el agua se infiltra en las profundidades de la corteza. Luego, después de aumentar la presión y alcanzar temperaturas de varios cientos de grados, vuelve a subir cargada de metales disueltos, dando origen a los puntos de salida, a sistemas hidrotermales. Hoy en día, estas formaciones se concentran en nuestro planeta a lo largo de los 60.000 kilómetros de dorsales oceánicas, que solo están activas en ciertos tramos. Así que, en total, solo contamos con unos cuantos cientos de sitios principales en toda la Tierra. Pero durante el después de Cristo, el flujo térmico de nuestro planeta era mucho más alto que hoy en día, y el fondo oceánico estaba lleno de cientos de miles de celdas hidrotermales activas al mismo tiempo. A través de estas heridas abiertas, circulan constantemente cantidades fenomenales de agua. Las estimaciones más razonables sugieren que durante el después de Cristo, el caudal de todos estos sistemas hidrotermales, expulsando agua hirviendo, subía desde las profundidades a un ritmo frenético. Era tal que un volumen equivalente al de todos los océanos del planeta atravesaba la corteza terrestre en tan solo unas decenas a cientos de miles de años. Y es en este escenario de un mundo aún febril que hace 4.000 millones de años comienza el Eón Arcaico. Entramos en el periodo de la historia de la Tierra del cual nos han llegado rocas intactas. La actividad volcánica sigue siendo intensa, aproximadamente 5 veces mayor que la de la época reciente. Y lavas extrañas y ultrafluidas, llamadas comatitas, se derraman regularmente en la superficie, inundando regiones enteras bajo cientos de metros de espesor de magma. A pesar de todo, algunas porciones de la corteza terrestre escapan a la refundición total. Hemos entrado en una era geológica a partir de la cual la Tierra comienza a conservar sus archivos. Al principio del Eón Arcaico, el peligro proviene menos de las entrañas de la Tierra que del cielo. Porque la migración de Júpiter en su órbita desestabilizó los reservorios de asteroides situados en los confines del sistema solar. Y muchos de estos cuerpos helados vienen entonces en oleadas irregulares a estrellarse contra la Tierra. Los impactos mayores no han perdonado en absoluto a nuestro planeta durante los cientos de millones de años que duró el después de Cristo. Pero su frecuencia se dispara entonces. Y durante casi 300 millones de años nuestro planeta sufrió un bombardeo intenso e intermitente. Porque los ataques de meteoritos rocosos y metálicos, así como de cometas que cruzan la órbita terrestre, no se parecen a una cortina de fuego permanente, sino a una alternancia de fases tranquilas y de catástrofes repentinas. De modo que un impactador de más de 10 kilómetros de diámetro choca contra la superficie aproximadamente cada 10 millones de años en promedio. En cada impacto mayor, localmente es el aniquilamiento absoluto. Donde el cuerpo se estrella, en una fracción de segundo, la corteza es instantáneamente vaporizada y fundida alrededor del punto de impacto. Y los océanos empiezan a hervir en cientos de kilómetros a la redonda. Pero cada vez, la Tierra no sufre una esterilización global. Y sobre todo, el mundo no vuelve a empezar desde cero. Porque estos impactadores no son solo destructores, también son transportadores que traen agua, metales y compuestos carbonatados. Al final, durante los primeros 700 millones de años de existencia de la Tierra, los hielos contenidos en los cometas que vinieron a estrellarse aquí contribuyeron a aumentar casi 10 veces la cantidad de agua presente en la superficie. Suficiente para hacer subir el nivel de los océanos de todo el planeta por varios cientos de metros.
Vista desde el espacio, la Tierra probablemente ahora tiene el aspecto de un mar de algodón desatado, recorrida por nubes espesas y agitadas, cuya formación es mantenida por la intensa evaporación de los océanos. Porque la atmósfera, que sigue siendo rica en CO2 y sobre todo en vapor de agua, mantiene todavía un efecto invernadero marcado. Y la temperatura del aire y de las aguas oscila entre 40 y 80 grados. Durante millones de años, tormentas gigantescas y ciclones de tiempos antiguos se desatan y recorren el globo prácticamente sin descanso, alimentadas por la alta velocidad de rotación de la Tierra, que da una vuelta sobre sí misma en apenas 13 horas. La presencia de este cielo cargado de nubes y rico en gases de efecto invernadero es algo bueno, porque sin la existencia de este velo, el planeta se congelaría. Porque el Sol, aún joven, solo tiene alrededor del 80% de su luminosidad actual. Si fueras teletransportado a estas orillas, a primera vista este mundo extraño te parecería estéril. Sin embargo, a escala microscópica, algo ha cobrado vida. En los océanos que bañan este paisaje de mineralidad desnuda, la vida ya está dando sus primeros pasos. Y en esas aguas cálidas, chapotean en algunos lugares unas arqueas que se alimentan de iones ferrosos, de donde obtienen su energía. La presencia de estos seres unicelulares y sin núcleo, que se adaptan perfectamente a un mundo que todavía carece de oxígeno, y evolucionan en aguas con alta salinidad, y cuya acidez te haría arrepentirte de haber nacido, nos recuerda que la vida no comenzó en un jardín pacífico. 200 millones de años después, el océano global ya no se extiende hasta donde alcanza la vista, porque la cantidad de tierras emergidas ha aumentado considerablemente. Y aquí y allá se encuentran los primeros protocontinentes que se formaron en los arcos volcánicos. Aunque las mareas se han calmado un poco debido al alejamiento continuo de la Luna, las costas de los continentes primitivos siguen estando sometidas a variaciones periódicas del nivel del agua, cuya amplitud todavía alcanza en algunos lugares decenas de metros. Porque en el cielo, nuestro satélite sigue siendo 3 veces más grande que hoy en día. Las aguas de los océanos de esa época probablemente tienen tonos oscuros y verdosos, porque, en ausencia de oxígeno para precipitar el hierro, este permanece disuelto en forma soluble, en concentraciones que pueden ser de cientos a miles de veces superiores a las de los mares actuales. Los océanos son entonces soluciones metálicas gigantes, prácticamente opacas, en las que el hierro disuelto transforma la óptica del agua, que, bajo un cielo amarillento, gris y anaranjado, absorbe prácticamente todos los colores para reflejar solo el verde. Pero poco a poco en la atmósfera algo empieza a cambiar de manera imperceptible. Porque en las orillas de esos océanos primitivos se encuentran tapetes microbianos organizados en colonias, cianobacterias, que juntas forman extrañas estructuras, depósitos de carbonato fósil que llamamos estromatolitos. Al inventar la fotosíntesis, usando la energía del sol, el agua y el dióxido de carbono del aire para formar azúcar, mientras liberan oxígeno, estas formas de vida, aparentemente insignificantes, van a tener, a lo largo del tiempo, una influencia a escala de todo el planeta. La vida deja de ser un simple pasajero discreto. Se convierte en una fuerza geológica capaz de transformar el mundo, hasta el punto de darle nuevos rostros. Estos cambios son sutiles al principio. Durante cientos de millones de años, la poca cantidad de oxígeno producida por la actividad de estos seres vivos unicelulares apenas logra acumularse en la atmósfera, porque éste se disuelve en los mares, donde reacciona casi instantáneamente con el hierro en solución, lo oxida y lo hace precipitar lentamente. Así llega el azul, porque poco a poco los océanos, que se vacían lentamente de sus metales, se aclaran y pierden su tono verdoso. Y la luz que penetra en ellos, más profundamente, empieza a darles el tono que conocemos. Luego, hace entre 2 y 2,5 mil millones de años, las cantidades de oxígeno liberadas por estos organismos microscópicos alcanzan concentraciones tales que todo el hierro disuelto en los mares se precipita al fondo de los océanos, generando así la formación de gigantescos depósitos de óxido. Es probable que actualmente tengas en casa objetos que la actividad de estas formas de vida primitivas ayudó a formar, porque el 90% del mineral de hierro explotado en el mundo hoy en día proviene de formaciones geológicas que datan de esas épocas.
Se piensa que esta gran oxidación jugó un papel central en el desencadenamiento, en varias ocasiones, de periodos glaciales totales, de tipo colosal, cuyas huellas se encuentran en las rocas que nos han llegado de esa época. Durante estas fases de glaciación llamadas huronianas, la temperatura media del planeta va a descender drásticamente, hasta el punto de que casi toda la superficie de los océanos comienza a congelarse. La llegada de estos paisajes de desolación blanca, que permanecerán durante unos 300 millones de años, probablemente está relacionada de manera indirecta con la liberación de oxígeno por los seres vivos. Porque este elemento reacciona con el metano presente en la atmósfera y, al destruirlo, hace que disminuyan las concentraciones de este potente gas de efecto invernadero y con ellas las temperaturas. Si bien se han podido encontrar en parte rastros de este fenómeno de la Tierra bola de nieve, todavía se desconoce el fenómeno que permite salir de él, tal vez los volcanes. Demos otro salto en el tiempo. Hace 1850 millones de años, las concentraciones de oxígeno en la atmósfera alcanzaron niveles suficientes para oxidar las rocas ricas en hierro de las tierras emergidas, que a su vez empezaron a literalmente oxidarse. Así que los paisajes en la superficie toman durante millones de años un tono anaranjado. Al atacar los minerales y unirse a ellos, el oxígeno contribuye a que su número explote, pasando bajo su acción corrosiva de 2.500 a unas 4.500 variedades diferentes. En otras palabras, casi la mitad de los tipos de minerales que encontramos hoy en la Tierra deben su existencia a la llegada del oxígeno. Al mismo tiempo, este oxígeno contribuye a formar la capa de ozono, que es un subproducto de él y que filtra los rayos ultravioleta de alta energía. La llegada de esta capa permitirá más tarde que los seres vivos se aventuren al aire libre. Con la llegada del oxígeno al agua y luego a la atmósfera, los organismos capaces de respirarlo y de usarlo para producir energía también poco a poco irán superando a aquellos que practican la fermentación. Y mientras la superficie de los continentes no deja de oxidarse, el aire, por su parte, gana en transparencia. Durante los 2 a 2.5 mil millones de años anteriores, la Tierra ha pasado por todo tipo de cambios. Pero en ningún momento los cielos fueron azules. Porque en ausencia de ozono, la intensidad de la radiación ultravioleta producía continuamente moléculas que formaban densas brumas. Así, la actividad de los seres vivos microscópicos logró cambiar literalmente la faz y los colores del mundo. A veces, la evolución es una revolución sin parecerlo. Y es bajo estos paisajes que empiezan a parecerse a los que conocemos, donde nuestro viaje de descubrimiento por las tierras primitivas llega a su fin. Mientras las primeras plantas comienzan a colonizar la tierra firme, hace unos 500 millones de años, ahora, la pregunta que tal vez se hagan es, ¿cómo supimos todo esto? ¿Y qué hay de nuevo en esta historia? ¿En qué han evolucionado estas visiones del pasado de nuestro planeta a la luz de los últimos descubrimientos? Si fuiste aplicado en la escuela, o si has visto muchos documentales dedicados a la historia de la Tierra, seguramente has escuchado esta historia contada muchas veces a través de dos grandes actos bien distintos. Por un lado, el ADN, una época descrita como una especie de infierno permanente. Una larga pesadilla planetaria dominada por el calor, las erupciones y los impactos, y que a menudo se presenta como estéril e inhabitable, porque era demasiado violenta para ser habitable. Y luego, por otro lado, el arcaico, el tiempo de los orígenes, cuando la Tierra finalmente calmada habría estado lo suficientemente enfriada y estabilizada como para albergar de manera duradera agua líquida, continentes y finalmente la vida. Y luego, entre estos dos grandes actos, a menudo se dibujaba una frontera clara, marcada por el gran bombardeo tardío, cuyos impactos de meteoritos y cometas habrían traído la mayor parte del agua que se encuentra en la Tierra hoy en día. Excepto que los descubrimientos realizados durante las últimas décadas, y de los cuales les hemos presentado los puntos principales, vinieron a transformar todo esto. Este escenario de un mundo atrapado en el infierno fue reemplazado por la visión de un planeta que no esperó al final de la violencia para volverse químicamente interesante. De hecho, hoy en día se piensa que los océanos se formaron extremadamente rápido y que la mayor parte del agua que se encuentra en ellos ya estaba presente desde el principio. Estudiar el periodo del Jádico es extremadamente difícil, porque la superficie de nuestro planeta estaba siendo remodelada constantemente.
Sin embargo, aunque la Tierra ha borrado casi por completo esa época, nos han llegado testigos diminutos pero sumamente elocuentes de esos tiempos remotos. Estos testigos son los zircons. Estos cristales, a menudo más pequeños que un grano de arena, son de una robustez extraordinaria, al grado de poder persistir intactos durante miles de millones de años. En las rocas donde se formaron, incluso cuando éstas han sido trituradas, enterradas y fundidas de nuevo. Al estudiar los átomos que conforman las redes cristalinas de estos zircones, los investigadores cuentan con cajas negras que les permiten, de manera indirecta, ver la Tierra primitiva. Así es como se descubrieron en las rocas cristales de zircón de más de 4,3 mil millones de años, cuya composición demuestra que estos se formaron al interactuar con agua líquida, lo que permitió probar la presencia de océanos en nuestro planeta apenas 100 millones de años después de su formación. Cabe señalar que la existencia de estos zircones demuestra la presencia de agua líquida, pero no necesariamente en la superficie. El agua tiene la particularidad de congelarse por la parte superior, por lo que estos zircones bien pudieron haberse formado en un planeta Tierra completamente cubierto de hielo, debajo del cual se encontraba un océano líquido. El estudio de los átomos de azufre que contienen y que nos han llegado de esa época conserva por su parte el rastro de reacciones, que solo pueden ocurrir en una atmósfera densa, extremadamente pobre en oxígeno y sometida a una radiación ultravioleta intensa. En cuanto a los átomos de hierro que se depositaron durante el Arcaico y que hoy se encuentran en enormes yacimientos, son testigos de un mundo donde el metal era móvil, reactivo y omnipresente antes de ser precipitado por la llegada del oxígeno. El segundo descubrimiento reciente que nos llevó a cambiar la historia de la Tierra primitiva tiene que ver con nuestra visión del gran bombardeo tardío. Hay que entender bien que, para estudiar los periodos más lejanos en el tiempo de la historia de nuestro planeta, un truco consiste en analizar la historia de nuestro satélite. Porque la Luna, a diferencia de nuestro planeta, ha conservado sus archivos casi intactos. En la Tierra, la erosión, el vulcanismo y el movimiento de las placas tectónicas han borrado casi todas las huellas de esa época. Pero la Luna es un astro muerto, sin atmósfera, sin volcanes ni océanos que disuelvan o erosionen, por lo que sus cicatrices se conservan con el tiempo. La superficie lunar es entonces un registro de impactos acumulados, algunos de los cuales se remontan a los primeros cientos de millones de años de existencia del sistema solar. Al estudiar y fechar las grandes cuencas de impacto de nuestro satélite, no solo se mide la edad de un choque, sino que también se acota la frecuencia de los impactos sufridos por todo el sistema solar interior. Durante mucho tiempo, se creyó detectar en el estudio de las rocas que se trajeron de los cráteres lunares la prueba de la llegada de una lluvia de asteroides y cometas que habrían devastado la superficie de nuestro planeta, trayendo grandes cantidades de agua atrapada en esos cuerpos celestes. Excepto que la comprensión cada vez más precisa de las dinámicas del sistema solar y el avance de las tecnologías que han permitido fechar con mayor exactitud las muestras de las piedras lunares han puesto recientemente en duda el espectacular escenario del gran bombardeo tardío. Al mostrar que ese diluvio venido del cielo contribuyó menos a enriquecer los océanos de lo que pensábamos al principio. Y sobre todo, que ese diluvio fue mucho más difuso y espaciado en el tiempo de lo que se pensaba inicialmente. Paralelamente, el estudio de la naturaleza del agua contenida en los cometas y asteroides que las sondas espaciales fueron a analizar terminó de convencernos que la gran mayoría del agua que se encuentra hoy en nuestro planeta ya estaba presente en la mezcla de rocas fundidas que dio origen a nuestro mundo, y que los océanos son, por lo tanto, esencialmente el fruto del desgasificado intensivo de la Tierra primitiva. Todos estos descubrimientos combinados hacen que la historia de nuestro planeta, tal como la entendemos hoy, se parezca menos a una ruptura clara entre el infierno y la hospitalidad, que a una larga transición marcada por una disminución global de la energía interna, salpicada de eventos extremos donde la vida no habría esperado a que todo fuera perfecto para probar suerte y emerger. Y luego, hay una prueba indirecta de la existencia de estos ambientes que personalmente encuentro absolutamente fascinante, porque no está inscrita en las rocas, sino en nosotros. De hecho, las composiciones de los ambientes del pasado de los que acabamos de hablar nos son confirmadas indirectamente a través del funcionamiento de la vida, porque todos los seres vivos conservan inscrita en ellos, en su maquinaria molecular, una memoria de esos tiempos antiguos. La química singular de esos ambientes ha dejado, de hecho, huellas
una especie de fósiles funcionales que se encuentran inscritos en la arquitectura de las moléculas que nos constituyen. Así, cuando uno se detiene a observar las reacciones más fundamentales que ocurren en el corazón de las células de cada ser vivo, se observa la presencia de una gran cantidad de circuitos bioquímicos cuyo desarrollo solo tiene sentido en ambientes diferentes a los de la Tierra actual. Las enzimas sensibles al oxígeno, por ejemplo, que se encuentran en el corazón de muchos metabolismos fundamentales, son reliquias funcionales de un mundo donde esta molécula era un veneno raro y no un recurso. Las primeras versiones de estas enzimas aparecieron durante el Arcaico, cuando el oxígeno aún estaba prácticamente ausente. Y cuando más tarde esta molécula se propagó, se adaptó a las innovaciones ya desarrolladas y creó sistemas de protección molecular como enzimas antioxidantes para lidiar con su presencia. Pero el núcleo del metabolismo ese permaneció. Así que las formas de vida todavía utilizan mayoritariamente vías metabólicas anaeróbicas en el núcleo de estas redes de energía, aunque vivimos en un mundo oxigenado. De la misma manera, el hecho de que muchas enzimas clave de los seres vivos utilicen hierro y azufre en el núcleo de sus procesos refleja la disponibilidad de estos elementos en los océanos donde surgieron. En la Tierra actual, estas elecciones no son óptimas. Surgieron en un mundo donde el agua era rica en hierro disuelto y donde el oxígeno libre estaba ausente. En resumen, donde las rocas han desaparecido, las funciones han sobrevivido. Y llevamos inscritas en la estructura misma de la materia que nos constituye las restricciones impuestas por esos paisajes desaparecidos. Más allá de ser un deleite intelectual, aprender más sobre las condiciones que prevalecían en la Tierra primitiva nos permite rozar el enigma de la aparición de la vida. Y de intentar entender cómo logró surgir tan rápidamente en entornos que te harían arrepentirte instantáneamente de haber nacido si siquiera pusieras un pie ahí. A pesar de todos estos últimos descubrimientos emocionantes, el mayor de los misterios sigue siendo inescrutable. Todavía no sabemos con precisión cuándo y cómo surgió la vida. Mientras tanto, recuerden que para cambiar de aires, no siempre es necesario imaginar mundos paralelos. A veces basta con sentarse ahí y preguntarse cómo era ese lugar hace varios miles de millones de años. Y aunque ninguno de estos paisajes haya sido visto jamás por un ser humano, gracias a la ciencia hemos podido darles nombres, anclarlos en la imaginación. Y el pasado se ha convertido en nuestras mentes en una gran cantidad de otros planetas. Pero no se vayan todavía, vamos a platicar un poco con Frank, el investigador que me ayudó a escribir este episodio. Frank, hola y gracias por acompañarme una vez más en la escritura de este episodio. Hoy seguimos un escenario compatible con lo que sabemos y que podríamos resumir como la atmósfera era rica en gases de efecto invernadero y la Tierra estaba relativamente cálida. Y también hay otros alternativas a este escenario. Has profundizado mucho en estas cuestiones y me parece incluso que tu tesis trataba precisamente sobre la composición de la atmósfera de la Tierra primitiva. ¿Podrías hablarnos un poco de las otras trayectorias posibles o de los otros escenarios y por qué, es complicado tener una visión perfectamente clara? ¿Sí? Es complicado, de hecho es incluso muy frustrante. Realmente nos gustaría tener una máquina para viajar en el tiempo. Así que, cuanto más retrocedemos en el tiempo, menos restricciones sólidas tenemos sobre lo que ocurría en la Tierra. Por supuesto, en cuanto a la vida, tenemos cada vez menos fósiles, menos huellas fósiles. Así que no sabemos exactamente cuándo apareció la vida. Y para la atmósfera es igual, tenemos muy pocas restricciones, tenemos una restricción bastante confiable, que es el momento en que el oxígeno se convierte en un componente principal de la atmósfera, principal al menos en cuanto a su papel químico. Hace 2.5 mil millones de años o 2.3 mil millones de años, pasamos de una atmósfera que en general no tiene oxígeno, sin efecto químico del oxígeno, a una atmósfera que va a empezar a marcar un poco todas las huellas geológicas de su acción. Y realmente es un cambio muy importante para, la mineralogía, pero también para los seres vivos. Y si retrocedemos aún más en el tiempo, pues sí, vamos cada vez más hacia lo desconocido con cada vez menos y menos restricciones. Entonces, si retomamos la historia desde el principio, cerca de la formación de la Tierra, ahí tenemos nuestros testigos, pues son los meteoritos.
Son más bien los otros cuerpos del sistema solar que la propia Tierra, que queda un poco olvidada en eso. Así que tenemos modelos. A grandes rasgos partimos de una Tierra de constitución meteórica muy caliente y luego la dejamos enfriar. Y al enfriarse, pues libera su atmósfera porque ha acumulado sus gases en forma de rocas. ¿Verdad? No los acumuló del gas circundante como lo hizo Júpiter o Saturno, ¿eh? Porque la Tierra tardó mucho en formarse. Así que ya no estaba en un disco de gas cuando se formó. Entonces, la Tierra libera gases al enfriarse porque las rocas sólidas contienen mucho menos gas que las rocas líquidas. Así que expulsa ese gas y poco a poco se crea una atmósfera. Y entonces, según lo que creemos, es una atmósfera más bien de vapor de agua al principio, dióxido de carbono, pero seguramente también otros componentes, no sabemos, todavía no está muy claro. Y la distancia a la que la Tierra se encuentra del Sol es un poco crítica, eso y también la evolución del Sol, porque en realidad si el Sol hubiera tenido desde su formación la luminosidad que tiene hoy, era más débil, ¿eh? Claramente solo tenía el 70% de su luminosidad, entonces el vapor de agua atmosférico no habría podido condensarse en un océano. Es decir, hoy en día, si vaporizáramos los océanos de la Tierra, crearían tal cantidad de gas, tal efecto invernadero, que no podrían condensarse. Entonces, en realidad, el hecho de que el Sol haya sido más débil, pues eso fue una, ¿cómo se dice? Una tabla de salvación, una oportunidad para la Tierra. Entonces, bueno, la Tierra está en lo que llamamos, muy mal llamado, la zona habitable, pero eso no lo determina todo. También hay una zona en la que se puede condensar un océano. En general, y esto es importante para lo que vamos a decir después, el clima de la Tierra es muy estable. Tiene 3 posibles estados de estabilidad. Si vaporizas la atmósfera, permanece en forma de vapor, al menos hoy en día. Eso no era el caso después de la formación de la Tierra, cuando el Sol era lo bastante débil como para que el agua se condensara. Si la empiezas congelada, permanece congelada porque refleja mucha radiación, hace frío, y si la empiezas con agua líquida en la superficie, pues se queda así. Y entonces podemos pasar de un estado a otro estado. Y bueno, una vez que el océano está condensado, pues tenemos un Sol que es muy poco luminoso, y entonces la Tierra debería estar congelada y quedarse bien congelada. Así que se necesita un gas de efecto invernadero mucho más eficiente que el de hoy en día. La primera hipótesis, la más lógica, que se basa en lo que sucede hoy en día, es que el dióxido de carbono era el principal gas de efecto invernadero. Entonces, al principio de la historia de la Tierra, se necesitaba mucho más que hoy en día, así es. Tenía que ser un componente importante de la atmósfera, supongamos que había 500 veces más dióxido de carbono que hoy en día, aproximadamente el 20% de la presión atmosférica de un bar para tener un efecto invernadero suficiente. Entonces, eso es totalmente posible en términos de reserva de CO2, tenemos mucho más que eso, ¿verdad? En los carbonatos, que son rocas que atrapan el CO2, tenemos el equivalente a aproximadamente 40 bares almacenados en la corteza terrestre. Entonces eso es totalmente posible. Pero ¿es eso lo que pasó? No es evidente. Hoy en día tenemos un ciclo carbonato-silicato que mantiene, yo diría, la temperatura por encima de 0 grados. Pero ese ciclo que regulaba la temperatura de la Tierra funcionaba ya desde el principio en la historia de la Tierra. Y para concentraciones tan altas de CO2 es difícil saberlo con certeza. Porque cuando hay mucho CO2 en la atmósfera, los océanos son ácidos y los carbonatos no son estables en océanos ácidos. Es como crema en vinagre. Entonces no funciona bien. Pero ese es digamos, el escenario históricamente estándar, así es. A medida que la luminosidad solar aumentó, pues el dióxido de carbono disminuyó, porque existe este termostato que regula un poco ambos, hasta llegar a la situación actual, y en medio está esta oxigenación. Hay otro escenario donde este ciclo de los silicatos y carbonatos no funciona bien y necesitamos otro gas de efecto invernadero, que es el metano. Y el metano, no como hoy en día, un metano que proviene de la descomposición de la materia viva, sino un metano producido de manera mucho más, ¿cómo decirlo?, independientemente de los seres vivos, bueno, por la vida, pero a partir de elementos muy simples, a partir de dióxido de carbono, a partir de hidrógeno, lo que llamamos la metanogénesis. Y que, bueno, en una atmósfera sin oxígeno debía ser más común que hoy en día, y en una atmósfera sin oxígeno este metano podía acumularse más fácilmente, porque el metano y el oxígeno reaccionan entre sí para destruirse
y dar dióxido de carbono y agua. Entonces pudimos tener metano, un gas de efecto invernadero muy eficaz, pero no debe haber demasiado. Si hay más que CO2, se forman brumas, como en Titán, que reflejan la radiación solar y enfrían. Así que en ese caso no es bueno. Eso pudo haber pasado, es decir, pudo haber habido fases en las que la Tierra estaba congelada. Eso pudo haber pasado, pero bueno, sigue siendo un escenario. Entonces tenemos dos escenarios, uno donde el dióxido de carbono, solo o con cantidades muy bajas de metano asociadas, mantuvo el clima de la Tierra por encima de 0 grados, con agua líquida. Y eso desde probablemente muy temprano, sí, o sea, pudimos haber tenido condiciones, entre comillas, habitables en la Tierra muy, muy rápido, después de su formación, como lo muestran los circones, por ejemplo. Y luego tenemos este escenario donde, especialmente si necesitamos una Tierra realmente caliente, bueno, si las indicaciones geológicas nos llevaban a considerar que la Tierra pudo haber sido, al menos por momentos, muy caliente, lo cual no es para nada un consenso, Realmente no tenemos razones para pensarlo. En algún momento creímos que ciertos isótopos de oxígeno y silicio nos indicaban eso, pero más bien es la firma de temperaturas elevadas localmente en sistemas hidrotermales. Pero si tuvo que hacer mucho calor y que el ciclo de los carbonatos no mantenía suficiente dióxido de carbono en la atmósfera, es posible que el metano haya jugado un papel, y si el metano jugó un papel, entonces debieron ocurrir cosas bastante conflictivas a nivel atmosférico. En el momento en que la vida empezó a producir de el oxígeno, porque ese metano no convive bien con el oxígeno, y por lo tanto la llegada del oxígeno debió hacer que disminuyera el contenido de metano. Y entonces el efecto invernadero del metano. Y entonces al crear probablemente climas inestables o glaciaciones globales, y tenemos glaciaciones globales que llamamos la glaciación huroniana, que data de hace aproximadamente menos de 7.000 millones de años, que podría atribuirse a esta llegada del oxígeno en un clima controlado por el metano. Tan apasionante como complejo, ¿sí? Y con muy pocas restricciones. Entonces, efectivamente, es importante conservar esa palabra escenario. Tal vez serán contradichos por nuevos escenarios. Quizá olvidamos algunos ingredientes atmosféricos importantes que influyeron, pero estas son las líneas generales de lo que consideramos hoy en día. También quería volver un poco al tema de la acumulación de oxígeno. Me parece que este evento es fascinante y un poco contraintuitivo pensar que básicamente entre hace 3.5 y 2.5 mil millones de años, el hecho de que la vida produzca oxígeno que hace que se acumule progresivamente en la atmósfera terminó provocando lo que pensamos que fue una glaciación prácticamente total, o sea, el planeta completamente cubierto de hielo. Pensar que las consecuencias son a la escala de un mundo entero, a la escala de un planeta. La actividad de formas de vida microbiana termina con el tiempo transformando completamente la atmósfera. Mucha gente, y yo misma he escuchado este comentario muchas veces, dice, pero la Tierra es demasiado inmensa como para que podamos cambiar algo en el clima. Pero el clima no es la Tierra, el clima es la atmósfera. Es esa capa muy fina que representa una parte diminuta de la Tierra. Y eso sí lo podemos cambiar, lo hemos cambiado en unos pocos milenios. Pero nosotros, el cambio climático, lo producimos al cambiar la cantidad de dióxido de carbono. Pero el dióxido de carbono es un componente menor de la atmósfera que tiene un fuerte efecto invernadero, incluso en pequeñas cantidades. Aquí estamos hablando, cuando retrocedemos a la oxigenación de la Tierra, de un evento que representa. Pasamos de no tener oxígeno a tener hoy 20 de oxígeno en la atmósfera. Entonces, en el momento de esa oxigenación, no pasamos de 0 a 20, pasamos de una cantidad ínfima, no medible, sin ningún efecto en el ambiente, a una molécula que más o menos controla la química. Y eso supone que tal vez había, un 1 o 0.1% de la cantidad de oxígeno hoy en día, lo cual ya no está mal, lo cual ya tiene consecuencias también. Entonces, efectivamente, eso cambió el ambiente. Así que podemos pensar en todas las consecuencias que eso tuvo para los seres vivos que estaban ahí. Hay una muy importante. Es que con la acumulación, el oxígeno se crea por fotosíntesis.
una capa de ozono. Es decir, la molécula O3 empieza a acumularse en la atmósfera media y filtra las radiaciones ultravioletas que justamente son nocivas. Entonces hay que imaginar que estos creadores de oxígeno son tal vez una especie de cianobacterias que empezaron a crear oxígeno como subproducto de la fotosíntesis oxigénica. Es decir, ellas toman agua, la rompen con radiación, fotones, luz del sol. Toman el hidrógeno, que hacen reaccionar con el CO2, y con eso producen materia orgánica, básicamente azúcar, y eso libera el oxígeno que estaba en el agua. Y nosotros hacemos la reacción estrictamente inversa, tomamos el oxígeno, tomamos azúcar, los hacemos reaccionar y liberamos agua y dióxido de carbono, así que hacemos la reacción inversa. Pero, la vida, cuando inventó la fotosíntesis, tenía esa capacidad, ella tenía eso, ella inventó. Tampoco es la mejor palabra, pero la evolución encontró ese camino que daba esa ventaja gigantesca. ¿De qué se necesita? ¿Agua? Bueno, de todas formas, la vida necesita agua y también necesita dióxido de carbono. Pero hay dióxido de carbono, está en el aire, está disuelto en el agua. Y de luz, ahí es donde se complica un poco, porque justamente la luz en esa época era peligrosa, era rica en rayos ultravioleta. Entonces, la vida, que hoy puede hacer la fotosíntesis en la superficie del planeta o con muy poca agua, en esa época debía hacer la fotosíntesis probablemente bajo bastante agua, o bajo arena, o bajo capas. También es posible bajo capas de materia orgánica muerta, bajo capas de cianobacterias muertas. Eso incluso hoy en día existe, porque hay que saber que cuando te da una quemadura de sol, tu piel se regenera, pero cuando eres un microorganismo y te da una quemadura de sol, mueres. Así que eso sigue pasando hoy en día. Bueno, a las cianobacterias no les gusta mucho tomar el sol, así que también tienen sus estrategias. Pero cuando el ozono se acumula, pues eso ayuda, así que de repente al oxigenar la atmósfera, y pues la vida pudo acercarse a esa luz que se volvía cada vez menos peligrosa. Eso es un aspecto positivo, pero el oxígeno es eso, tiene varias consecuencias, así que ya hay una. Es biológico, es el hecho de que es un oxidante, es poco a poco. Nosotras somos seres vivos que usamos el oxígeno, que es una pequeña molécula que se va, pero también es el oxígeno el que nos mata poco a poco, que produce nuestra lenta combustión y contra lo cual nuestro cuerpo está hecho para protegerse. Ponemos barreras en todas partes, dejamos que el oxígeno entre donde lo necesitamos y lo rechazamos de todos los otros lugares posibles de nuestro organismo. ¿Verdad? Si muerdes una manzana, la parte que mordiste se vuelve marrón muy rápido, ¿verdad? Y eso es la oxidación, sucede muy rápido. Entonces, la vida no nació en un ambiente así, tuvo que adaptarse y desarrollar estrategias. Eso es otra cosa que pudo ralentizar un poco el progreso de la vida, ¿verdad? Y por último, está el aspecto climático. Si el gas de efecto invernadero fuera el dióxido de carbono y el metano fuera un gas muy secundario o incluso que no tuviera ningún papel en ese caso. Poner oxígeno en la atmósfera no necesariamente tiene un efecto muy claro, por otro lado. Si el metano que está en la atmósfera fuera crucial, necesario para mantener la temperatura por encima de cero, bueno, la vida que liberó oxígeno ahí hizo que los niveles de metano cayeran. Y esa vida fotosintética que necesita agua de superficie, ya que necesita agua líquida al mismo tiempo que luz, y bueno, se va a congelar en su propio entorno ponerle fin o al menos disminuir muy fuertemente su producción, ya que se va a cerrar el acceso a su metabolismo. Y entonces podemos imaginar que hubo así como ráfagas de oxígeno que provocaron glaciaciones. Y luego, como la causa de estas glaciaciones biológicas desaparecía, todo volvía a empezar. Así que tenemos una serie de glaciaciones globales que llamamos las glaciaciones del Huroniano, que podrían reflejar en realidad este fenómeno. No es para nada seguro, pero podría ser eso. Es compatible porque tenemos esta datación extremadamente precisa gracias a un modelo. Se piensa que cuando cambia, cuando pasamos de una atmósfera donde domina el oxígeno, la química, tenemos dos regímenes completamente diferentes para el azufre. En un caso, cuando hay oxígeno, termina formando sulfatos. En el otro caso, descompone el azufre. Cadenas sulfurosas SS3 hasta C8. Y en la atmósfera, eso produce SO2, que va a ser un poco un competidor del ozono en la fotosíntesis. Hace cosas bastante interesantes. Digamos que tenemos dos tipos de fraccionamientos isotópicos. Y después de la oxigenación, tenemos un tipo de fraccionamiento isotópico.
y antes de la oxigenación tenemos otro tipo, y eso es lo que realmente nos permite fechar eso. Pero antes de ese cambio un poco definitivo, hay más o menos superponiéndose a las glaciaciones del Huroniano, desviaciones un poco en esta firma isotópica que podrían indicar que efectivamente hubo algunas oxigenaciones un poco fallidas. Es parte del problema porque no es solo de esta manera que la Tierra se oxidó, probablemente se oxidó. Si el metano fue un componente atmosférico importante, probablemente se oxidó porque el metano llevó hidrógeno a la atmósfera superior, donde se perdió. Y entonces, pero eso sí fue la biología la que produjo ese metano, lo cual es posible en ese caso. Sí, también es la biología también es otra forma básicamente de terraformación de la Tierra por microorganismos. Entonces, sí, ya sean los metanógenos, ya sean los ancestros de las cianobacterias que hacían la fotosíntesis oxigénica. Y de muchas maneras tuvimos estos terraformadores de la Tierra que nos abrieron el camino para un mundo adecuado para nosotros. Claro, no fue exactamente así como pasó. Estamos reescribiendo la historia al revés. Obviamente nos adaptamos a las condiciones comunes, pero no estaríamos aquí de todas formas si fuéramos diferentes. Bueno, no sé qué sentido tendría eso, pero realmente tenemos una Tierra transformada por los seres vivos. Es fascinante. Así que nos vemos pronto para el próximo episodio, entonces. Eso da para mucho visto. Porque, solo para terminar con eso, bueno, el hecho de que la vida haya transformado la Tierra, esa es, por supuesto, la gran motivación para observar otros planetas, para observar exoplanetas. Y pensar, bueno, tal vez encontremos otro planeta que haya sido transformado por la vida, de una manera tan global, tan fuerte, que será evidente. Y entonces, pues, esta historia de la Tierra es una gran motivación para la exploración de exoplanetas. De hecho, vamos a dedicarle un episodio completo a esta cuestión. Genial, con gusto.